Bienvenidos a una historia pequeña de la filosofía, donde exploramos las ideas más fascinantes y profundas que han surgido en la mente humana a lo largo de la historia. En este vídeo nos adentraremos en la vida y el pensamiento de Anaximandro, un filósofo griego que vivió hace más de 2500 años y que nos dejó un legado intelectual que aún hoy sigue siendo relevante. Anaximandro nació en Mileto, una ciudad griega de la costa del mar Egeo, actualmente Turquía, alrededor del año 610 a.C. Fue discípulo de Tales y también maestro de Anaxímenes, ambos famosos filósofos presocráticos, milesios como él. Es el primer filósofo griego en escribir un tratado sobre la filosofía. Se sabe también que fue el primer griego en hacer un mapa del mundo conocido en su época. También se dice que era un hombre muy bien vestido y que tenía una gran pasión por la música. Anaximandro fue uno de los primeros filósofos de la naturaleza, es decir, se dedicó a observar y reflexionar sobre el mundo natural que lo rodeaba. Como otros filósofos presocráticos, buscaba el arqué, que es una sustancia o principio fundamental que está en la raíz de todas las cosas. Para él, todo en el universo tiene un origen común en el arqué. Para Anaximandro, el arqué era algo que existía más allá de los cuatro elementos básicos de agua, aire, tierra y fuego, y era la fuente de todas las cosas en el universo. Creía que el arqué no podía ser identificado directamente, ya que estaba más allá de la comprensión humana, pero que podía ser inferido a través de la observación y el razonamiento. Argumentaba que el arqué no podía ser un elemento material, como el agua o el fuego, como proponían otros filósofos presocráticos, sino que debía ser algo más abstracto y universal. Su idea central era que había algo que existía por sí mismo, sin depender de nada más, y que este algo era el principio y la causa de todo lo demás. Este principio era lo que él llamaba apeiron, una especie de infinitud que no puede ser definida ni limitada. Es decir, según esta teoría, el universo es infinito y eterno, y está compuesto por una sustancia fundamental e ilimitada que Anaximandro llamó el apeiron. Este término se traduce a menudo como lo ilimitado o lo infinito, y se refiere a una sustancia que no tiene límites ni fronteras definidos. Para Anaximandro, el apeiron era la fuente de todas las cosas en el universo, y era una sustancia que estaba en constante movimiento y cambio. Según esta teoría, todas las cosas en el mundo estaban hechas de la misma sustancia fundamental, y cada objeto era simplemente una manifestación temporal del apeiron. La teoría del apeiron fue una innovación importante en la filosofía antigua, ya que desafió la noción común de que todo estaba compuesto por los cuatro elementos básicos que ya hemos dicho: agua, aire, tierra y fuego. Y sugirió que había una sustancia más fundamental que estaba en la raíz de todas las cosas. Además, esta teoría también sugiere que el universo es infinito y eterno, lo que contrasta con la noción de que tuvo un comienzo definido y que se moverá hacia un final definitivo. La realidad estaba compuesta por el apeiron. Según él, esta sustancia estaba presente en todas partes y era la base de todo lo que existía. Creía que los seres humanos eran solo una pequeña parte de este vasto y complejo cosmos. Otra de las ideas importantes de Anaximandro fue su teoría del universo. Según esta, era un sistema cerrado, compuesto por un número infinito de mundos que surgían y desaparecían constantemente. Estos mundos sí estaban hechos de los cuatro elementos fundamentales de tierra, agua, aire y fuego, y eran dirigidos por la ley del logos, una fuerza universal que rige el orden y la armonía del cosmos.
Fue uno de los primeros filósofos en proponer que la Tierra estaba suspendida en el espacio, sin ningún soporte visible. Esta teoría fue muy influyente en el desarrollo de la astronomía y la física modernas. De hecho, su teoría del apeirón se relaciona con conceptos modernos como la física cuántica, la teoría de cuerdas o con el Big Bang. Acerca de su teoría de que la Tierra estaba suspendida en el espacio sin ningún soporte visible, se cuenta que cuando se le preguntó cómo era posible que la Tierra no cayera al vacío, respondió que la Tierra estaba suspendida en el aire, como una bola de lana, lo que ha llevado a algunos a especular que podría haber sido el primer filósofo en proponer una teoría de la gravedad. Aunque esto es algo forzado y no hay evidencia sólida para apoyar esta idea, sí que es cierto que Anaximandro fue uno de los primeros en proponer teorías que desafiaban las suposiciones comunes de su época y sentaron las bases para el pensamiento científico y filosófico posterior. Una historia que se cuenta sobre él, aunque es difícil saber cuánto de verdad hay en ella, es que murió de manera bastante inesperada mientras participaba en un juego de pelota. Según esta historia, Anaximandro estaba tan absorto en el juego que no se dio cuenta del sol ardiente que le estaba quemando la cabeza y murió poco después por una insolación. Aunque esta historia pueda parecer un poco cómica, se dice que ilustra la dedicación y la pasión que tenía por la vida y por todo lo que hacía. El legado de Anaximandro es enorme. Fue otro de los primeros filósofos que intentó explicar el mundo natural sin recurrir a explicaciones mitológicas o religiosas. También fue uno de los primeros en proponer un principio absoluto que pudiera explicar el universo y todo lo que hay en él. Su idea del apeirón influyó en muchos filósofos posteriores como Parménides o Platón, y aún hoy sigue siendo objeto de debate y reflexión. En definitiva, Anaximandro fue un filósofo revolucionario cuyas ideas influyeron en la filosofía y la ciencia durante siglos. Espero que hayas disfrutado de este vídeo de una historia pequeña de la filosofía y que hayas aprendido algo nuevo sobre este filósofo presocrático. Si es así o no, déjalo en comentarios. Hasta la próxima.